Los saluda el maestro en ciencia don Felipe Austria González, y bueno, en esta primera clase vamos a hablar sobre el protocolo de investigación dentro de la asignatura Integradora 1 para noveno de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. El contenido de esta presentación es el siguiente. Vamos a hablar del título de su proyecto, su objetivo general, los objetivos específicos, planteamiento del problema, justificación y metas. Es muy importante seleccionar un buen título de proyecto. Recuerden que el título es la primera impresión que el lector recibe de la obra realizada. El título debe de ser corto y claro, y el revisor deberá entender el título, las intenciones de la investigación realizada. También un título que se pegue fácilmente en la mente del revisor a menudo resulta ser más fácilmente recordado por el revisor de la obra realizada. Entonces es muy importante el título del proyecto. Otras consideraciones para el título del proyecto es la redacción del título de la memoria o presentación del tema de investigación. Esto es muy fundamental, ya que el enunciar esta información se está comunicando parte del contenido, la dirección que tendrá el análisis y el tipo de investigación. Mencionaba que este enunciado debe responder a la pregunta de qué se trata el trabajo, según Mercado en el 2008. La fuente: para poder realizar la redacción se debe tomar en cuenta las siguientes características. Es un enunciado conciso e informativo. Debe contener el tema a desarrollar y el lugar de estudio. Muy importante estas consideraciones para un buen título de proyecto. En esta diapositiva vamos a hablar sobre su objetivo general de su proyecto. Y no confundir el objetivo con las metas. Eso es muy típico, confundir el objetivo con las metas. Esto es lo que quiere lograr. Las metas sumadas lo llevarán a lograr su objetivo. Los objetivos dan a conocer las pretensiones o acciones de todo el proyecto. En otras palabras, son las guías que ayudarán al desarrollar el trabajo. También, todo proyecto se basa en objetivos, los cuales deben comenzarse a redactar en infinitivo, como por ejemplo, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, elaborar y relacionar. Ahí tenemos la fuente de Fernández Collado en el 2014, y bueno, parte de lo que habla de un objetivo general. El objetivo general, bueno, el objetivo general debe de contestar las preguntas qué, cómo y para qué, pero también deberán existir objetivos específicos dentro de su proyecto de investigación. Hablando sobre los objetivos específicos, solo se ponen en el caso de haberlos. No es necesario forzar el proyecto para desglosar objetivos específicos. Los objetivos específicos surgen a partir del objetivo general para indicar cada uno de los pasos a seguir para llegar al objetivo general. Los objetivos específicos deben seguir una secuencia de pasos o etapas que deben llevarse a cabo para lograr el objetivo general. Aquí hay un posible esquema de los objetivos específicos: describir, identificar, comparar, elaborar, implementar, hacer, conocer. Estos verbos iniciarán los objetivos específicos de su proyecto de TI. Hablando sobre la problemática o el planteamiento del problema, podemos decir que los seres humanos a menudo nos encontramos con problemas en nuestras vidas. Generalmente estos se entienden como carencias que no permiten llegar a la situación ideal o a la que quisiera llegarse a tener. Un problema causa dificultades en distintos ámbitos y en muchas ocasiones genera incompatibilidades entre las personas y las organizaciones. También algo que hay que considerar que el problema también puede ser abordado como una mejora a algo dentro de su proyecto de TI. También desde un aspecto investigativo,
un problema es la detección de aspectos negativos que pueden ser cambiados o mejorados, y justamente a partir de este se genera un proyecto que permita formular objetivos para solucionar a la problemática. Cuando se realiza un proyecto, uno de los puntos fundamentales es identificar adecuadamente el problema. En alusión a esto, Karl Popper en el 2009 afirma que la observación es fundamental en su formulación. O sea, plantear una buena redacción de problema ayuda a que el proyecto sea más fácil de llevar a cabo. Un problema siempre debe de expresar la relación entre dos o más conceptos o variables, de tal manera que si es cuantitativo estará dirigido a variables que puedan ser medidas, atributos, organismos, materiales, actividades, etc. En cambio, cuando es cualitativo se enfocará en cómo se percibe o experimenta una situación determinada. Así pues, en una investigación cuantitativa, el problema debe observarse de manera empírica, es decir, que pueda arrojar el estudio de datos comprobables. Es importante recalcar que el problema se formula a modo de pregunta en donde se indagan las siguientes situaciones, o sea, debe de contestar estas siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Cómo se relaciona con? ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. Estas son las preguntas que debe de contestar una problemática. Hablando sobre la redacción de su justificación o encontrar la justificación de su proyecto que van a realizar en TI, justificar el problema es detallar la relevancia que el proyecto a realizar tiene, identificando los beneficios que puede traer a la sociedad y al campo del conocimiento del cual forma parte, en este caso, del campo de las TI. Generalmente responde a dos preguntas. ¿Por qué es necesario realizar el proyecto? ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo el proyecto? Son las preguntas que generalmente responde una justificación. También es necesario considerar que en muchas ocasiones el alumno se sujeta a las necesidades de la empresa, pero independientemente de ello, se deben explicar las razones por las cuales es benéfico implementar el proyecto. Un posible esquema es el que tenemos allí en la diapositiva. Al identificar ya sea factores, situaciones, elementos, características relacionados con, es indispensable ya sea indagar, trabajar, elaborar, establecer, determinar, realizar, además con la finalidad de, ya sea mejorar, contribuir, implementar, de. Ese es el esquema posible, y bueno, se pueden basar en este esquema para redactar una buena justificación. Metas. En definitiva, la meta debe servir para define el resultado final esperado, producto o servicio. Es el punto de referencia permanente para solucionar dudas o conflictos. Da coherencia a todos los objetivos. Ahora veremos a qué me refiero, que conforman el proyecto. La meta es la finalidad y el objetivo es cómo voy a llegar a esa finalidad, que a veces lo confundimos. La meta es un deseo que se plantea cumplir a largo plazo. Puede establecerse como el resultado final de la planificación o el fin último del proceso. Al momento de plantear una meta, se piensa en una idea abstracta que se visualiza en el futuro. Generalmente no tiene la intención de cumplirse rápidamente, sino que más bien sirve como una guía que indica hacia dónde queremos ir. Muchas veces los objetivos específicos son los que encaminan a alcanzar con éxito la meta. Cotidianamente la palabra meta indica el final del camino. De hecho, en deportes
el que llega primero a la meta es el ganador. En este contexto, las etapas de la competición serán los objetivos que se requieren cumplir. Por ejemplo, si la meta es comprar una casa en el futuro, se puede plantear como objetivo ahorrar cierta cantidad de dinero en un momento determinado. Es un ejemplo de meta. Hay dos posibles tipos de meta. Podemos clasificar las metas en función del tiempo que debemos emplear para alcanzarlas y de la intención con que ellas persigamos. Puede ser según el tiempo y según la intención. Si hablamos de metas según el tiempo, existen tres: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son aquellas que esperan concretar en un periodo muy pequeño. Por ejemplo, un atleta profesional que participa en una competencia y busca ganar una medalla. A mediano plazo son las que visualizan para un periodo de tiempo no tan lejano. Por ejemplo, un estudiante que espera obtener su título universitario. Y a largo plazo, el estado deseado que se requiere alcanzar encuentra un futuro lejano. Por ejemplo, un actor que está iniciando su carrera y se plantea a futuro estar entre los artistas mejor pagados del mundo. Entonces lo podemos dividir a corto, mediano o largo plazo, la meta según el tiempo. La meta según la intención. Existen tres: de dominio, de desempeño y de evitación. De dominio son aquellas en las que se persigue aprender nuevas cosas y mejorar. Por ejemplo, un estudiante que investiga profundamente y va más allá de lo que pide el profesor. De desempeño, el propósito es demostrar las habilidades frente a los demás, por ejemplo, cuando se obtiene buenas calificaciones en clases. De evitación, buscan evitar la prolongación del trabajo, en su defecto, terminarlo lo más pronto posible, por ejemplo, cuando un estudiante prefiere realizar su tarea en el menor tiempo posible antes de seguir aprendiendo más información sobre el tema. Según la intención, estas son las tres que existen. A manera de tarea de investigación, les voy a dejar que me encuentren los elementos de su problema de acuerdo a su proyecto que van a realizar. Me van a encontrar siete puntos. Primero, la temporalidad. Lo pueden hacer esto como si fuera una tabla, o puede ser un mapa conceptual o un mapa mental, pero deben de estar estos siete puntos. La temporalidad, que habla cuándo surge el problema, ¿sí? Esto puede ser pauta para que sea transversal o longitudinal. También otro punto que deben de tener bien claro y lo van a investigar es la espacialidad, o sea, en dónde surgió el problema que ustedes van a dar solución. Ok, otro punto es el contexto. Lo van a situar si es de carácter político, social, educativo, empresarial, tecnológico. Entonces van a encontrar qué contexto tiene este problema. También el objeto, o sea, qué es lo que está generando este problema, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando el objeto de estudio? También sujetos, ¿quiénes participan en el problema? No quiénes van a dar solución al problema, sino quiénes están participando en la problemática. Y dos puntos muy importantes, y con esto podemos redactar un buen objetivo y también objetivos específicos y metas, es tener bien claro cuál es la causa, o sea, cuál es la razón o raíz del problema y cuáles los efectos o el efecto que está generando. ¿Qué se está generando con la problemática? No con la solución, no confundan la solución. Estamos hablando de la problemática, no de la hipótesis de solución. Entonces les voy a dejar de tarea que me investiguen estos 7 puntos a manera de investigación de su proyecto que van a realizar en este cuatrimestre. Con esto damos por terminado la primera clase de esta materia integradora 1. Dentro de estas actividades de clases virtuales
en la plataforma de tareas de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Y gracias por su atención. Cualquier duda, pues ahí están mis medios de comunicación. Gracias.